Avui, en La música ens unix, estem amb Tica de Benito, coneguda a Ibi com Doña Tica, mestra i, al llarg de molts anys, directora del Col·legi Cervantes, una dona avançada al seu temps en idees i en la seva pedagogia, també molt implicada en Manos Unidas. Doña Tica, encantats de tindre-la amb nosaltres. Igualmente me pasa a mí. Os agradezco mucho que os hayáis acordado, habéis contado conmigo para esta entrevista de hoy y espero que mis contestaciones os ayuden a comprender mejor a la mujer, a la dona. Para comenzar, ¿qué opinas sobre el 8 de marzo, sobre el Día de la Dona? Me parece muy bien que las mujeres tengamos este día tan especial, ya que todas las cosas importantes de la vida tienen su día durante el año. En este día tenemos la ocasión de reivindicar derechos que en algunos países no se nos otorgan. Sempre vas voler ser mestra o vas haver de triar aquesta professió perquè era de les úniques a les quals podia accedir sent dona? En mis tiempos, las carreras más elegidas por las mujeres eran magisterio y enfermería, dado que no eran carreras largas y por lo tanto las más económicas y accesibles para todas las familias. Concretamente, la de magisterio se podía estudiar en todas las capitales de provincia, pero ya las mujeres, aunque en menor número, entonces accedían a la mayoría de las carreras actuales, especialmente las que vivían en ciudades con universidad o tenían una cierta facilidad para vivir en esas ciudades. Aunque por entonces no había tantas carreras como en la actualidad y no todas las universidades tenían la amplia gama de licenciaturas como tenemos actualmente, ni carreras técnicas. Existía el sistema de becas para los estudiantes laboriosos, trabajadores que aspiraban a ellas. En este momento me has hecho dudar, ya que no sé la motivación que me llevó a estudiar magisterio, la carrera que ha llenado toda mi vida y me ha dado tanta felicidad. ¿Recordes alguna anécdota interesante a comentar del periodo como docente? Los maestros tenemos gran cantidad de anécdotas. Así de pronto me vienen a la mente algunas, pero que no debo de contar, pues con quienes me ocurrieron pueden oírme y sentirse mal, tanto si son alumnos como compañeros o padres. Si os cuento una muy tierna. Hace años había la costumbre, que venía de muy antiguo, de hacer cada niño un regalito al maestro o la maestra por la Navidad. Se llamaba el punto. Un niño que yo tenía, el último día antes de vacaciones, me trajo un envoltorio de papel, de periódico, y dentro una lata de tomate. Durante años he guardado la lata envuelta en ese papel. Yo sé lo que significó ese gesto para el niño. Él, ese niño, nunca sabrá lo que representó para mí. Y otra anécdota, pues para mí graciosa y significativa, era cuando en párvulos o en el primer nivel enseñabas las letras en un libro llamado cartilla. Había un dibujo en colores y al lado del dibujo la vocal o consonante por la que comenzaba el nombre de la imagen. Los niños valencianoparlantes, al llegar al dibujo de la uva,
decían, en lugar de decir U de uva, decían U de raïm. Y así ocurría en bastantes ocasiones. Pensaves que hi havia alguns drets que la dona mai arribaria a tindre, però en canvi avui dia existeixen? No, porque siempre he creído en la fuerza de la mujer y deseado la sensatez de las instituciones para llegar a gozar de todos los derechos que tenemos actualmente en España, que están avalados por la Constitución. Creo firmemente que las mujeres podemos hacer y trabajar en lo que queramos si nos lo proponemos. Estamos en cualquier carrera o trabajo que puedas figurarte y además con los mismos derechos de los hombres aquí en España. Creo que hay una gran libertad de pensamiento y de vida que es aceptada por la gran majoria de la societat. Què sents en mirar enrere en el temps i veure com han avançat els drets de les dones al llarg dels anys? Siento satisfacción y también a veces un poco de indignación, pues a las mujeres siempre nos ha tocado y nos toca demostrar que podemos desempeñar los mismos trabajos que el hombre y estudiar con el mismo provecho que ellos. Y está demostrado el mayor rendimiento en casi todas las ocasiones y si no, ahí están las estadísticas que acreditan hasta dónde hemos llegado a pesar de los obstáculos encontrados. ¿Es va a sentir una dona avanzada a l'època? No tengo motivos para creer eso, ya que he vivido, he estudiado y he trabajado como lo han hecho otras personas. No soy especial en nada y mi forma de comportarme en sociedad era como lo había visto en mi familia y en mi entorno. Per què vas decidir, entre altres coses, treure's el permís de conduir o portar pantalons vaquers, sabent que era un aspecte inusual entre les dones? Me saqué el carnet porque creía y creo que el conducir es fundamental para desenvolverse en la vida. Te da libertad e independencia. Esto de conducir y llevar pantalones para mí fue normal, porque desde mi niñez he visto a mi madre conducir y llevar pantalones. Y respecto a esto último, a los pantalones, en el colegio, al principio de ejercer, sí que concentrabas. No les gustaba, aunque no estaba prohibido por ley. Afortunadamente, a los pocos años, ese inconveniente desapareció. ¿Te importava el que la resta podia opinar sobre tu? No, para nada, ni lo pienso ahora. Cuando realizas algo, nunca es a gusto de todos. Unos no critican de mala manera, cosa que se acepta si lo hacen con educación. Pero hay personas que critican con maldad, porque jamás se han puesto en el lugar de la persona a la que critican. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. No va tindre por que la gent la jutjara pel que feia o reivindicava? Creo que esta pregunta está ya contestada con lo que he dicho anteriormente. Miedo siempre se tiene a no estar a la altura de las circunstancias o no saber hacer las cosas. Lo importante es superarlo si ves que la causa lo merece. Y desde luego es importantísimo saber aceptarnos tal como somos, ya que esto nos dará más seguridad y felicidad. La teua parella et va donar suport en tots els aspectes o al contrari no ho va fer? Mi pareja, mi marido, al principio al conocerme, como es normal, sentiría por mí una
atracción, llamémosle físico-emocional. Pero como es un hombre muy sensato, si se casó conmigo, creo que algo vería en mi forma de ser y de entender la vida que le gustó y se enamoró. A pesar de que los dos somos muy independientes y diferentes, pues no siempre opinamos o pensamos lo mismo, siempre me he sentido apoyada e incluso animada por él. Nos complementamos y nos apoyamos. És això que se llama amor. Pots explicar-nos amb les seues paraules com ha evolucionat el paper de la dona Ivy durant les darreres dècades? Desde pequeña he visto a las mujeres del pueblo trabajar muy duro, compaginando hogar con otros trabajos, especialmente en fábricas, tiendas, dando clases, asistiendo en casas, en oficinas, etc. Luego se han ido adaptando al ritmo de la vida y actualmente se las puede ver activas en todos los campos y ocupando puestos muy relevantes en los trabajos o en las carreras que han elegido. ¿Existeix algún moment que vulguis remarcar? La mejora de la educación con la creación en IBI de nuevos colegios de enseñanza primaria, tanto privados, los llamados hoy concertados, como públicos, y la implantación de la enseñanza media y la ampliación de las escuelas profesionales, así como de la escuela de adultos, y no olvidemos la Universidad de Alicante, la creación de la Universidad de Alicante. Han abierto el abanico de posibilidades y salidas para las mujeres, posibilitando así su ascenso social. ¿Qué opinas sobre el papel de la dona en la actualidad? Creo que es fundamental. Se debe contar con las mujeres para todo. La visión de la vida de una mujer y su forma de actuar són imprescindibles. Quines coses creus que queden per millorar en la lluita per la igualtat? Pienso que son los derechos de la mujer que trabaja en su casa. Esa que en el carnet de identidad antiguo ponía profesión, sus labores, y que ni cobra por su trabajo en casa ni tiene jubilación. Por esas mujeres hay que luchar. Per acabar, recomanes un llibre per a llegir, un joc per a viatjar i una cançó per a escoltar. Precisamente un solo libro, una canción o un país para viajar me resultan imposibles de individualizar. Me gustaría leerlo todo, oírlo todo, verlo todo. Eso es imposible, aun siendo especialista en una de esas materias. Personalmente, para mí, tanto la lectura como la música, dependiendo del momento, me apetece un género u otro. Ahora estoy marcada por este tiempo raro, estos días tan difíciles que estamos viviendo. Me apetece, pues, algunos WhatsApps, artículos periodísticos cortos que me atraigan, que sea por lo que sea, o por el título o por el contenido. Y luego, para serenar mi espíritu, estoy leyendo un libro de espiritualidad. Se llama Sabiduría de un pobre. Y respecto a la música, me gusta que sea alegre, variada, y para relajarme, en los momentos que lo necesito, la música clásica. De viajar, pues por ahora, impensable para mí. Me conformo con algunos programas de viajes de la televisión. Moltíssimes gràcies per les teues paraules i la teua saviesa. A la música que ens uneix tens amics per allò que necessites. Vuestras preguntas me han hecho pensar y recordar situaciones muy entrañables. Por esto os doy las gracias.
deseándoos éxito en los estudios y en vuestras vidas. Podéis contar con mi amistad.